¿Qué hizo que la década de 1960 fuera la más atrevida y transformadora en el cine? Desde la caída del sistema de estudios hasta el surgimiento de directores audaces y visionarios, esta fue la década en la que el cine asumió riesgos y nunca miró atrás. Roger Ebert, la voz de la crítica cinematográfica estadounidense, vio más allá del ruido y coronó algunas obras maestras que aún moldean el cine hoy en día. Así que dale a ese botón de me gusta, suscríbete y exploremos las 15 mejores películas de la década de 1960, según el propio Ebert. La batalla de Argel, 1966. Roger Ebert lo llamó tan honesta que parece un documental, pero tan explosiva que se siente como un thriller. La batalla de Argel es una recreación desgarradora de la lucha argelina por la independencia del dominio colonial francés, y su autenticidad cruda sigue sacudiendo a las audiencias décadas después. Lo que hace extraordinaria a esta película es su negativa a elegir un bando, ofreciendo en su lugar un brutal espejo que refleja tanto la revolución como la represión. Filmada en blanco y negro granulado con actores no profesionales, la película nos sumerge en los estrechos callejones de la Casbah, donde los bombardeos, redadas e interrogatorios se convierten en el pan de cada día. La inquietante banda sonora de Ennio Morricone subraya la ambigüedad moral de la guerra, convirtiendo cada escena en una lenta combustión de suspense y tragedia. Pontecorvo no solo contó una historia, diseccionó un momento político con precisión quirúrgica. Ebert creía que esta película trascendía al cine, se convirtió en una herramienta de educación y controversia, ha sido estudiada por líderes políticos, prohibida en países y alabada en escuelas de cine. Para el público rompió la ilusión de una guerra limpia y preguntó cuál es el verdadero costo de la libertad. En el clima actual de agitación global, su relevancia solo ha aumentado. Verla se siente como viajar en el tiempo al corazón de la resistencia, sin una salida fácil. The Wild Bunch, 1969. Cuando Ebert reseñó The Wild Bunch, dijo que era fea, salvaje y brillante, un western que redefinió la naturaleza misma de la violencia en pantalla. Sam Peckinpah rompió con el romanticismo de la justicia de vaqueros y reveló una raza moribunda de forajidos marchando hacia un mundo que ya no los necesitaba. Lo que la hizo legendaria no fueron solo las balas, fue el desamor detrás de ellas. Ambientada al amanecer del siglo XX, la película sigue a una envejecida banda de pistoleros que intenta un último golpe en medio de la agitación política de la Revolución Mexicana. El curtido Pike Bishop de William Holden lidera la carga, dividido entre la lealtad, la avaricia y el mundo moderno que se avecina. El final, un ballet ensangrentado de disparos a cámara lenta, es una de las secuencias más icónicas en la historia del cine. Ebert argumentó que esto no era solo un western, era una autopsia del mito americano. Los forajidos no eran héroes, eran reliquias aferrándose a un código ya obsoleto. Sin embargo, sentimos empatía por ellos. La violencia de la película fue sin precedentes, pero no fue glorificada. Fue doloroso, feo y necesario. Al redefinir el género, The Wild Bunch también obligó al público a cuestionar su apetito por el espectáculo, y por eso Ebert lo consideró esencial. 8:30, 1963. Fellini convirtió la confusión en arte, escribió Ebert, y al hacerlo encontró la verdad en el caos. 8:30 es un sueño febril cinematográfico, una confesión en blanco y negro que surge del corazón de un director que no sabe qué decir a continuación. Marcello Mastroianni protagoniza como Guido, un cineasta que se refugia en la fantasía y la memoria cuando la inspiración le falla, pero en su fracaso encontramos genialidad. La película no es lineal, baila entre la vida real, los sueños, los recuerdos de la infancia y encuentros surrealistas con amantes, colaboradores y su yo más joven. Fellini crea un mundo que refleja la turbulencia interna de la creación, la imaginería circense, la partitura hipnótica y el encanto melancólico de Mastroianni lo hacen hipnótico. Ebert vio 8:30 como una película sobre la realización cinematográfica, sí, pero más importante, sobre el alma creativa en crisis. Es una obra maestra que habla a cualquiera que alguna vez se haya sentido atrapado, perdido o abrumado por el peso de las expectativas. Al celebrar la indecisión y la confusión, Fellini creó claridad y en la parálisis de Guido encontró movimiento. Para el público, la película es tanto una terapia íntima como un gran espectáculo. No solo entretiene, resuena. Bonnie y Clyde, 1967. Cuando Bonnie y Clyde llegó a los cines, los críticos estaban divididos, pero Roger Ebert vio más allá de la controversia y lo elogió como un nuevo tipo de cine, moderno, brutal y vibrante. Fue la primera película estadounidense en unir el estilo de la nueva ola francesa con la mitología clásica de forajidos, y lo hizo con un estallido. Warren Beatty y Faye Dunaway brillan como los
amantes condenados que roban bancos y viven rápido en la América de la era de la depresión. Pero debajo del glamour hay una creciente sensación de temor. La violencia estalla inesperadamente en ráfagas que rompieron tabúes de Hollywood. El tiroteo final, implacable e inolvidable. Ebert lo elogió por su dualidad, elegante pero salvaje, romántico pero nihilista. La película desafió el código Hays, rompió límites y allanó el camino para el realismo crudo de los años 70. El público no estaba acostumbrado a ver a los antihéroes morir en cámara lenta, empapados de disparos, y sin embargo no podían apartar la mirada. Bonnie y Clyde no solo redefinieron el género de gángsteres, cambiaron lo que las películas podían decir y cómo podían decirlo. Persona, 1966. Roger Ebert describió Persona como una película a la que volvemos sin cesar, no por respuestas, sino por preguntas. Es quizás la película más inquietantemente ambigua de los años 1960, una que envuelve sus secretos en silencio, identidad y desmoronamiento psicológico. Dirigida por Ingmar Bergman, la película despoja la trama y se sumerge en el abismo de la conciencia humana. La historia es engañosamente simple. Una actriz deja de hablar y una enfermera es enviada a cuidarla en una cabaña remota. A medida que su relación se profundiza, sus identidades comienzan a desdibujarse. ¿Quién es la paciente? ¿Quién es la cuidadora? Anne es verdaderamente ella misma. Filmada en un blanco y negro de alto contraste, Persona utiliza primeros planos como armas, capturando cada destello de pensamiento. La película se fractura literalmente y se vuelve sobre sí misma. Ebert vio esto como una exploración valiente de la identidad, la comunicación y las máscaras que usamos. Para los espectadores es inquietante, hipnótico e imposible de olvidar. No es solo una película, es un espejo y no todos están listos para enfrentarlo. Dr. Strangelove, 1964. Roger Ebert dijo una vez que esta película transformó la paranoia nuclear en comedia negra y luego te hizo atragantarte de risa. Dr. Strangelove es la rara película que baila al borde de la aniquilación y aún se atreve a ser hilarante. En un mundo tambaleándose al borde del desastre de la Guerra Fría, Kubrick armó la sátira con una precisión escalofriante. Peter Sellers interpreta 3 papeles distintos, cada uno más absurdo que el anterior, en una farsa sobre un general estadounidense que se rebela y desencadena un posible holocausto nuclear. Lo que sigue es una sinfonía de absurdos dentro de la sala de guerra, donde bufones políticos debaten el fin del mundo entre llamadas telefónicas y puros. Cada fotograma está impregnado de temor y comedia, 2 emociones que no deberían mezclarse, pero de alguna manera lo hacen. Ebert lo reverenció como la película más peligrosa de Kubrick, porque detrás de los chistes yace la verdad, y esa es la parte más aterradora. El miedo no es ficticio, es un reflejo de la época, de líderes que podrían desencadenar el fin del mundo con una palabra mal colocada. Y hoy, la película todavía duele. Por eso, Dr. Strangelove sigue siendo no solo relevante, sino profético. The Graduate, 1967. Cuando Roger Ebert revisó por primera vez El Graduado, lo llamó una rebelión envuelta en silencio, confusión y Simon y Garfunkel. No era una historia sobre encontrar un propósito, se trataba de vagar sin uno. Benjamin Braddock, recién salido de la universidad, interpretado por Dustin Hoffman, es un hombre que mira al vacío de la expectativa y se acuesta con una mujer que lo simboliza. La señora Robinson de Anne Bancroft es seductora, amargada y rota. Su aventura es menos sobre amor y más sobre ahogarse. Nichols enmarca cada toma con claustrofobia. Ben se hunde en una piscina, atrapado detrás de un vidrio, acorralado por adultos que no ofrecen más que clichés. Y cuando se escapa con Elaine al final, Ebert notó algo inquietante. La alegría se desvanece de sus rostros. ¿Y ahora qué? Ebert consideró El Graduado un hito cinematográfico. No gritaba, susurraba, no explicaba, sugería, y al hacerlo hablaba directamente a una generación que se sentía sin rumbo y asfixiada. El público se vio reflejado en las miradas incómodas de Ben y se dio cuenta de que no estaba solo. La película se convirtió en algo más que una historia de madurez. Se convirtió en un espejo cultural. 2001, una odisea del espacio. Ebert describió 2001 como un evento, no una película. Una meditación sobre el tiempo, la tecnología y la evolución humana. Hasta el día de hoy, 2001, una odisea del espacio sigue siendo el salto más audaz del cine hacia lo desconocido. Una película donde el diálogo es mínimo, el significado es esquivo y las imágenes abruman los sentidos. Es un viaje a través del espacio, sí, pero más que eso, es un viaje al alma de la humanidad. Dividida en 4 capítulos abstractos, la película nos lleva desde el amanecer de los simios hasta los vastos vacíos.
del viaje interestelar. HAL 9000, la inteligencia artificial de voz suave pero escalofriante, representa el terror silencioso de las máquinas volviéndose contra el hombre. El acto final, conocido como la secuencia Stargate, desafía la explicación. No se ve, se experimenta. Ebert escribió que la película se negó a tomarnos de la mano porque confiaba en que sintiéramos, y tenía razón. Kubrick no estaba dando respuestas, te estaba dando un sueño, tal vez incluso una pesadilla. Para el público, 2001 se convirtió en un rito de iniciación, una prueba de paciencia y una revelación. No se trata de lo que sucede, se trata de en qué te conviertes al verlo. Sin aliento, 1960. Cuando Roger Ebert vio por primera vez Breathless, sintió como si la pantalla se hubiera abierto. Jean-Luc Godard no solo rompió las reglas del cine, las incendió. Esta obra maestra de la nueva ola francesa pone de cabeza la gramática cinematográfica y al hacerlo dio origen a una nueva era de rebelión en el cine. Jean-Paul Belmondo interpreta a Michel, un pequeño delincuente con amor por las películas de gánsteres estadounidenses y una racha temeraria a juego. Después de matar a un policía, huye por París persiguiendo la libertad y a Patricia, una estudiante americana interpretada por Jean Seberg. Pero esto no es una historia de amor, es un coqueteo con el nihilismo. La cámara salta, la trama tropieza y el estilo deslumbra. Ebert elogió Breathless como un llamado de atención sobre lo que el cine podría ser. Su energía de cámara en mano, su desprecio por la estructura pulida, su encanto de romper la cuarta pared, todo se convirtió en un modelo para décadas de cine independiente y de contracultura. Verla era como ver al cine reconfigurarse en tiempo real. Para el público cansado de lo esperado, Breathless fue oxígeno. Matar a un ruiseñor. Roger Ebert no solo elogió Matar a un ruiseñor, lo reverenció como una de las películas más compasivas jamás hechas. Basada en la novela ganadora del Pulitzer de Harper Lee, la película no solo cuenta una historia de racismo y justicia, nos invita a ver el mundo a través de los ojos inocentes de un niño. La interpretación de Gregory Peck como Atticus Finch es la piedra angular de la decencia en el cine. Como abogado sureño defendiendo a un hombre negro falsamente acusado de violación, no grita, escucha, no hace alarde, habla con una fuerza tranquila. Las escenas del tribunal son cautivadoras, pero el verdadero corazón de la película reside en sus pequeños momentos. Atticus con sus hijos, Boo Radley escondiéndose a plena vista, la pérdida de la inocencia que se desliza cuadro a cuadro. Ebert creía que esta película tenía la rara capacidad de tanto acusar la injusticia como fomentar la empatía. Para generaciones de espectadores, se convirtió en una brújula moral, y en un mundo aún atormentado por la desigualdad, sus lecciones resuenan más fuerte que nunca. Ver Matar a un ruiseñor no es solo ver un clásico, es confrontar a nuestro mejor yo. Lawrence de Arabia, 1962. Roger Ebert llamó a Lawrence de Arabia la mejor epopeya jamás hecha y la más enigmática. No es solo una extensa saga del desierto, es un retrato introspectivo de un hombre dividido entre la gloria y la desilusión. La hipnotizante actuación de Peter O'Toole como T.E. Lawrence irradia complejidad, en partes iguales héroe, marginado y mito. David Lean creó una sinfonía visual de paisajes abrazados por el sol y arenas arrastradas por el viento, donde el desierto mismo se convierte en un personaje. Cada fotograma es majestuoso, cada escena deliberada. La película traza el viaje de Lawrence de oficial de inteligencia británico a revolucionario árabe, pero bajo la grandeza yace una profunda tensión psicológica. ¿Quién es realmente Lawrence? ¿Un salvador o un hombre embriagado por el poder? Ebert reverenciaba esta película no solo por su escala, sino por su silencio, esos largos planos sin palabras que invitan a la meditación en lugar de la acción. Redefinió lo que el público esperaba del drama histórico. No hay una recompensa rápida aquí, solo el eco del destino desvaneciéndose en el viento del desierto. Lawrence de Arabia es cine en su forma más ambiciosa y, sin embargo, más humana. El mensajero del miedo, Ebert elogió El mensajero del miedo como el thriller más paranoico jamás hecho y terriblemente profético. Estrenada durante el apogeo de la Guerra Fría, esta pesadilla política se desarrolla como una profecía. Es una película que entrelaza hipnosis, lavado de cerebro y asesinato político en un tapiz de absoluto terror. Frank Sinatra protagoniza como un veterano de la Guerra de Corea atormentado, desentrañando un complot comunista incrustado profundamente en el sistema político estadounidense. Pero quien realmente roba la escena es Angela Lansbury, quien ofrece una actuación escalofriante como una madre ambiciosa, con matices incestuosos y sin moral alguna. Su villanía aún provoca escalofríos. Ebert admiraba cómo la película utilizaba la confusión como arma, qué es real, qué está implantado y quién realmente mueve los hilos. Fue audaz, controversial.
social y temporalmente suprimido después del asesinato de JFK, solo añadiendo a su mito. Para los espectadores, confirmó sus peores temores de que la democracia podría ser secuestrada desde dentro. Hoy, su influencia se puede ver en innumerables thrillers políticos, pero ninguno iguala su frío y cerebral terror. Psicosis, 1960. Cuando Psicosis se estrenó, rompió todas las reglas y Roger Ebert aplaudió su genialidad. Esto no era solo una película de terror, fue un cambio radical en la forma de contar historias. Hitchcock sorprendió al mundo al matar a la protagonista a los 30 minutos y nunca dejar que la audiencia se recuperara. La icónica escena de la ducha de Janet Leigh sigue siendo la secuencia más analizada en la historia del cine. Pero más allá de los cortes y gritos, se encuentra la inquietante actuación de Anthony Perkins como Norman Bates, un dueño de motel de voz suave con problemas maternos y un secreto tan perturbador que redefine el horror psicológico. La estridente partitura de Bernard Herrmann se convirtió en un elemento permanente en los paisajes sonoros cinematográficos. Ebert vio a Psycho como una puerta de entrada, la película que llevó al público a la era del horror moderno. No se trataba de monstruos bajo la cama, sino del monstruo dentro de la mente. Psycho hizo que los espectadores fueran cómplices, voyeuristas y ansiosos. Y décadas después, todavía tiene el poder de inquietar de las maneras más silenciosas. La Dolce Vita, 1960. La Dolce Vita es una película de noches interminables, hermosa vacuidad y un dolor espiritual que no puedes sacudir, escribió Ebert una vez. Es una película que parece glamorosa en la superficie, pero bajo las fiestas, los paparazzi y el champán yace un alma que se rompe silenciosamente. Fellini no solo capturó Roma, expuso su vacío. Marcello Mastroianni interpreta a un periodista de tabloides que deambula por círculos decadentes y relaciones sin sentido. Cada capítulo es un episodio surrealista en su desintegrante búsqueda de propósito. Desde la icónica escena de la fuente de Anita Ekberg hasta el inquietante final en la playa, la película deja migajas de belleza, pero ninguna resolución. Ebert encontró verdad en su ambigüedad. No era una película que se veía una vez, te perseguía. Era un comentario sobre la fama, la soledad y la tendencia humana a perseguir el placer a expensas del significado. Para el público de los años 1960, fue una llamada de atención envuelta en terciopelo. Y para los espectadores modernos, la Dolce Vita sigue siendo un retrato aleccionador de un mundo ahogado en su propio exceso. Los paraguas de Cherburgo, 1964. Roger Ebert una vez llamó a Los paraguas de Cherburgo la película más romántica jamás hecha porque entiende que el amor no siempre gana. A diferencia de las historias de amor épicas de su época, este musical francés se atrevió a ser agridulce. Cada línea es cantada, cada color es vívido, pero detrás de los tonos pastel hay una película sobre la pérdida, las decisiones y la tranquila tragedia de crecer. Catherine Deneuve protagoniza como Geneviève, una adolescente que se enamora de Guy, un mecánico. Su amor es puro, ingenuo y absorbente hasta que la guerra los separa. Lo que sigue no es melodrama, es la vida. El tiempo pasa, la gente cambia, los sueños se desvanecen y cuando se reencuentran años después, son extraños con sonrisas corteses y futuros diferentes. Ebert estaba cautivado por cómo Demy usó el estilo no para distraer, sino para profundizar la emoción. El mundo de colores pastel hacía que el desamor fuera más agudo. La música de Michel Legrand perdura mucho después de que los créditos terminan. Para el público, Los paraguas de Cherburgo se convirtió en una revelación, un musical que no pretendía que todo estaría bien, sino que mostraba cómo aprendemos a vivir de todos modos. La década de 1960 transformó el cine, y los favoritos de Roger Ebert no solo eran geniales, sino innovadores. Estas películas desafiaron normas, provocaron emociones y se atrevieron a plantear preguntas difíciles. Ya sea que las descubras por primera vez o las revisites con nuevos ojos, todavía tienen el poder de conmoverte. Supreme Restaurant